La reunión de ayer entre Donald Trump y el presidente libanés Joseph Aoun. Si analizamos la reunión, ¿cuál es su resultado práctico? ¿Qué busca Donald Trump? ¿Y cuál es el principal objetivo de Joseph Aoun con este encuentro? Él dijo que llevaba mucho tiempo esperando esta reunión, y luego vemos a Donald Trump reaccionar de algún modo a eso y decir, este tipo sabe cómo ya sabes, hablar conmigo. Al analizar la reunión, ¿qué cree que puede salir de ella? Bueno, parece que el único resultado real que el presidente Joseph Aoun obtuvo de esta reunión es la promesa de que haya vuelos directos desde Estados Unidos a Beirut. Básicamente, aerolíneas estadounidenses pagando la tasa para aterrizar en Beirut. Y eso queda para el futuro, y nadie sabe qué va a pasar, claro, si realmente ocurrirá o no. Así que ese sería el único valor para Líbano. Lo que Trump obtuvo a cambio fue que el presidente Joseph Aoun prometiera que normalizarán las relaciones con la colonia judía. Y, por supuesto, eso no está en manos del presidente del Líbano. Tiene que llevarlo al Parlamento, y la mayoría de los libaneses no quiere irse de fiesta a Tel Aviv con los asesinos de sus hijos. Así que resulta muy humillante ver a este presidente, que en su momento fue el comandante en jefe del ejército libanés. Hay soldados libaneses que acaban de ser enterrados tras morir asesinados y ser objetivo de los israelíes. Y este hombre está dispuesto a estrechar la mano y a normalizar las relaciones con los asesinos de soldados libaneses, por no hablar de ciudadanos libaneses y niños libaneses. Laith estaba sentado junto a Joseph Aoun cuando dijo que iba a utilizar Siria, que iba a utilizar al-Jolani para ocuparse de Hezbollah. Y no se ha oído nada por parte de Joseph Aoun. ¿Cómo interpreta usted eso? ¿Y está ocurriendo algo entre bastidores entre ambos de lo que no seamos conscientes? Bueno, es muy humillante, obviamente, tener a un presidente sentado ahí, mientras Trump amenaza con que una fuerza extranjera va a invadir el país del Líbano. En este caso, las escuadras de la muerte wahhabíes de al-Jolani y HTS. Y que este presidente se quede simplemente callado. Y recuerden que HTS, Al-Qaeda e ISIS invadieron el Líbano durante la guerra de Siria y ocuparon mucho territorio en las cordilleras de Al-Qalamun, entre Siria y el Líbano. Y de Sandwell Germanisms fue secuestrado y pros por war. Y fue Hezbollah quien liberó las montañas de Qalamun, colaborando con el ejército libanés que se ocupó de las líneas de retaguardia, mientras Hezbollah, ya sabe, liberaba este territorio. Así que hablamos de una fuerza que invadió y ocupó territorio libanés y que mató a soldados y civiles libaneses. Y ahora este presidente se limita a estar sentado mientras vuelve a plantearse esa amenaza y no dice nada. Así que fue una rueda de prensa muy humillante, creo yo, para cualquiera que la viera y fuera libanés, que tuviera, ya sabe, aunque solo fuera un átomo de patriotismo en la sangre. Naturalmente, se sintieron humillados por la forma en que el presidente permitió que esos comentarios pasaran sin responder. Pero esto demuestra, por supuesto, el verdadero poder de este presidente, Joseph. No tiene absolutamente ningún poder sobre el futuro del Líbano, sobre lo que está ocurriendo sobre el terreno en el Líbano, sobre la defensa de su territorio, la defensa de sus ciudadanos o la economía del país. Tampoco tiene capacidad siquiera para decir nada cuando alguien como el presidente Trump amenaza con que una fuerza extranjera invadirá el Líbano para lograr los objetivos de Israel y de Estados Unidos en este país. Así que sí, no, es muy humillante. Ya sabes, casi roza la humillación de Zelensky cuando estuvo allí en la Casa Blanca. Zelensky when he was there in the White House. Yeah.
Permítame poner unas imágenes de Nawaf Salam dirigiéndose a la localidad de Saftar al-Qaribiyya. Tiene un mensaje para los libaneses. Me gustaría decir algo a los libaneses, especialmente a los del sur desde Cisjordania. Este es un momento nacional de gran dimensión política y moral, porque representa el inicio de la retirada israelí de nuestra tierra. Como todo está en árabe, quiero leer algunas partes de lo que dijo. Me gustaría dirigir un mensaje a todo el pueblo libanés, especialmente a nuestra gente del sur, desde la localidad de Saftar. Since it's all in Arabic, I want to read some parts of what he said. I would like to address a message to all Lebanese people, especially to our people in the south, from the town of Zautar al-Qaribiyya. This is a national. Este es un momento nacional con importantes dimensiones políticas y morales, porque representa el inicio de la retirada israelí de nuestra tierra. ¿Es esa una retirada israelí? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué importancia tiene? What is that message? How significant is that? Es muy curioso, porque Saftar al-Gharbiyya nunca estuvo ocupada por los israelíes. Esta localidad, junto con otras dos, Froun y Saftar al-Sharqiyya, figuraba en una lista de zonas de las que supuestamente el ejército israelí se retiraría y el ejército libanés ocuparía su lugar. Pero cuando realmente ibas al sur, Saftar al-Gharbiyya y Froun no estaban ocupadas y nunca lo estuvieron. Y los israelíes lucharon muy duro para intentar ocuparlas, pero no lo lograron. En el pueblo de Froun, it's here's the two lemmings knees fui. The Lebanese military never left. So, what is this idea of Entonces, ¿qué es esta idea de una ocupación fantasma y de una retirada fantasma de esa ocupación? Esto demuestra lo teatral y la patraña que es esta retirada, este supuesto inicio de la retirada de los sionistas del sur del Líbano, y demuestra cómo el gobierno libanés de Nawaf Salam y Joseph Aoun trata al pueblo libanés como si fuera tonto y estúpido, porque intentan convencernos de que de algún modo los israelíes se están retirando de dos localidades que ni siquiera ocuparon, y de que tenemos que creer que eso supone el inicio de la retirada israelí y alguna victoria para el gobierno libanés y el ejército libanés. Así que ya saben, este es el tipo de teatro del absurdo que estamos viviendo ahora mismo en situaciones como esta. Han pasado ya, por supuesto, años desde el comienzo del genocidio en Gaza, y los imperialistas quieren que no creamos lo que vemos, que no creamos lo que oímos y que pensemos que nuestros propios sentidos nos están engañando, y que la verdad solo sale de estos sionistas y estos imperialistas, cuando por supuesto todo eso es ficción y una realidad paralela. Así que quizá, en este universo paralelo, los israelíes habían ocupado Saftar al-Gharbiyya, y de algún modo el ejército libanés está entrando allí por primera vez. Pero en realidad, sobre el terreno, no en Matrix, el ejército libanés nunca abandonó este lugar y los israelíes nunca pudieron ocuparlo. Esto es importante para entender el contexto de la guerra más amplia. La guerra se está acelerando ahora mismo en Asia Occidental. Y esta anomalía de unas supuestas negociaciones entre el gobierno libanés y los israelíes está tan desconectada de la realidad que resulta cada vez más absurda. La necesidad de intentar convencernos de que, ya saben, las cosas son distintas de lo que vemos resulta cada vez más absurda. Y eso se debe, por supuesto, a la rapidez con la que se están produciendo los acontecimientos en la guerra regional más amplia en Asia Occidental. El objetivo, el principal objetivo de Donald Trump y de los israelíes es el desarme de Hezbollah. Y cada vez que hablan de mejorar la relación con el gobierno libanés, se trata de presionar a Hezbollah. ¿Qué estamos escuchando de Hezbollah en respuesta a lo que está ocurriendo con la nueva reunión entre ambos, Donald Trump y Joseph Aoun? O quizá, ante esta nueva maniobra, como mencionabas,
Con estas nuevas imágenes que han salido y diciendo que estamos liberando el Líbano. Sí, a ver, la postura de Hezbollah no ha cambiado desde hace una semana, cuando tuvo lugar el discurso del secretario general de Hezbollah, Naim Qassem. Básicamente dijo que rechazan este acuerdo de rendición y humillación y que seguirán luchando hasta la liberación de cada centímetro del Líbano. Y creo que aún no hemos visto a Hezbollah emprender acciones militares. Eso es significativo. Pero por supuesto, durante la última semana hemos visto a los israelíes caer en campos de minas o encontrarse con artefactos explosivos improvisados. Y eso demuestra que naturalmente los movimientos de los israelíes en las zonas que ocupan siguen siendo muy peligrosos para ellos. Creo que, en los próximos días, a medida que la batalla en Asia Occidental se amplíe en alcance e implique a varios países, veremos a Hezbollah volver a sus actividades militares a plena escala. Y eso silenciará todo el debate sobre la paz con Israel. Al mismo tiempo, vemos cómo está reaccionando el gobierno libanés. El gobierno libanés se está volviendo muy frágil en este momento. Hay un joven periodista famoso en Líbano que critica al gobierno libanés y que criticó a MBS en uno de sus videos. Acaban de ordenarle que se entregue a los servicios de inteligencia del Líbano. Básicamente, quieren interrogarle por sus críticas a MBS y a la implicación saudí en la guerra del Líbano. Y eso muestra hasta qué punto se siente frágil el gobierno del Líbano. Así que imaginen si se produce una confrontación real. Por cierto, hoy ha habido manifestaciones en apoyo al periodista al que se le ha ordenado entregarse. Así que ya saben, el país está al borde de una confrontación entre este gobierno de Joseph Aoun y la población en general, y los movimientos políticos y sociales del país. Aún no tenemos claro cómo va a manifestarse esa confrontación, cómo va a producirse. Creo que, hagan lo que hagan, de algún modo intentan darle una nueva cara al gobierno del Líbano o hacer que sea más popular. Porque están diciendo que todo lo que está ocurriendo se debe a las negociaciones entre el gobierno del Líbano y la administración Trump, o quizá con los israelíes. Eso es lo único que más importa a los libaneses. Y esta es una parte del argumento. Por parte de los libaneses, van a creerse esta especie de teatro que están montando para ellos. No lo creo. Creo que el gobierno libanés está muy desesperado. Hay una enorme campaña de propaganda mediática que los saudíes, los emiratíes y los cataríes están impulsando a través de los medios, periódicos y cadenas de televisión que controlan en Líbano. Pero la situación está muy clara ante la gente. No hay reconstrucción. Sigue habiendo cientos de miles de desplazados por todo el país. El gobierno está cerrando algunos de los refugios. La gente vuelve a estar en las calles porque no encuentra dónde alojarse. Las aldeas del sur siguen ocupadas y destruidas. Por mucha propaganda que el gobierno y quienes manejan a este gobierno desde el Golfo y Occidente intenten utilizar para convencer a la población libanesa. La realidad contradice tanto esta propaganda que es imposible que tu mente intente encajar ambas cosas a la vez. Así que, si este gobierno hubiera hecho un esfuerzo por, digamos, ofrecer ayuda económica, vivienda, alimentos o escolarización a las familias desplazadas, quizá habrían podido comprar el silencio de la gente. Pero son tan estúpidos. Y además los sionistas, los imperialistas y estos monarcas del Golfo son tan despiadados que no quieren gastar dinero. Uno pensaría que con todo el poder financiero que respalda a estos países del Golfo, gastarían tanto dinero en Líbano y en la población libanesa, que ésta dejaría de necesitar los servicios sociales de Hezbollah, y entonces se volvería contra Hezbollah.
They're not willing to do that. Pero no, son tan despiadados que no están dispuestos a hacerlo. Quieren que el pueblo libanés, de rodillas, apoye a Estados Unidos, a Israel y a esos países del Golfo. Y eso no va a ocurrir en el Líbano, especialmente después de tanta sangre derramada, de tantos mártires y de tantos sacrificios del pueblo, sobre todo después del asesinato de Sayyid Hassan Nasrallah y finalmente del asesinato del Ayatollah Khamenei. Si alguien aún dudaba de que la única forma de lograr una situación mejor en el Líbano es luchar, ahora sabe que este es el único camino, especialmente con las victorias que el eje de la resistencia está logrando ahora mismo. La mayoría de la gente está esperando ver los beneficios que saldrán de las victorias militares del eje. The good that will come out from the military victories of the Axis. Iran attacked the American base in Syria. Irán atacó la base estadounidense en Siria. Fue algo nuevo, y dijeron que el objetivo eran las fuerzas estadounidenses o las armas estadounidenses en Siria. Pero eso podría traducirse o interpretarse como un mensaje de los iraníes a al-Jolani y a la forma en que Donald Trump está intentando manipular la región en ese sentido. ¿Cuál es su interpretación de eso? ¿Y había fuerzas estadounidenses allí? Were there American forces there? Yes, this is very important and very significant. Sí, esto es muy importante y muy significativo. Como dices, conlleva muchas cosas, incluidos mensajes para el futuro. Esta base es la base de Al-Tanf, situada en el triángulo entre Jordania, Irak y Siria. Básicamente, los estadounidenses la ocuparon y la crearon cuando ocuparon esa zona, para bloquear la ruta de transporte entre Bagdad y Damasco y por extensión entre Teherán y Beirut. Así que en esencia, bloquearon la vía de abastecimiento del eje, de Hezbollah en el Líbano. Por eso, este ataque contra Al-Tanf es muy importante, porque demuestra que si hay una guerra más amplia, la posición estadounidense allí será completamente destruida y la ruta entre Damasco y Bagdad quedará abierta. And the path between Damascus and Baghdad will be open. It also is a warning to the Jolani region. También es una advertencia al régimen de Jolani. Si ataca al Líbano, entonces Hezbollah, Irak y unidades de las PMU cruzarán, especialmente tras la destrucción de Al-Tanf desde Irak hacia Suwaida en el sur de Siria. Al-Tanf simplemente está en medio de ese camino. Y eso significa que habrá una conexión directa con la población drusa de Suwaida, que se ha rebelado contra al-Jolani y cuya zona es ahora en cierta medida autogobernada. Y estará a un paso. Habrá una línea de contacto directa entre el eje de la resistencia y las fuerzas de ocupación israelíes en el sur de Siria. Así que podemos imaginar todas las consecuencias de la destrucción de Al-Tanf. We can imagine all these consequences of the destruction of Al-Tanf. What it means is that if the axis of resistance Lo que significa es que, si el eje de la resistencia, en algún momento durante esta guerra, quiere tener una confrontación con los israelíes en los altos del Golán y en Daraa, puede abrir ese frente. Y creo que todo el mundo ha recibido esos mensajes. Al-Jolani los ha recibido, los jordanos los han recibido, los israelíes han recibido el mensaje. Una última cosa que diría que sería importante para el eje de la resistencia, digamos, si libera Al-Tanf y Al-Suwaida, es que el régimen de Jolani en Damasco quedaría aislado de su punto de exportación hacia Jordania. Y la economía allí, en Siria, ya está en mala situación. Así que esto tendrá enormes consecuencias. Laith, esta vez, la guerra está llegando a Jordania de una manera distinta. Verás, están alcanzando el objetivo con precisión, con exactitud, y están golpeando fuerte, porque si te fijas en las bases estadounidenses, son enormes. Y estos misiles van a llegar a algunos puntos de zonas limitadas de la frontera. Pero cuando tienes información de inteligencia que sale de Jordania, puedes alcanzar el objetivo con precisión. Eso es lo que estaba ocurriendo, lo que ha ocurrido, en la forma en que con attuos assistents, el helicópteros o los bienes cisterna de reabastecimiento. Puede que no sepa exactamente qué ha pasado. Pero Donald Trump confirmó que esta información de inteligencia está llegando de algún modo a los iraníes, a través de gente en Jordania, o quizá de las Fuerzas Armadas. La Guardia Revolucionaria iraní también lo afirmó en un comunicado.
¿Y cómo ve el caso de Jordania? Porque a medida que pasa el tiempo, Estados Unidos intenta trasladar armas desde los países del Consejo de Cooperación del Golfo a Jordania. Quizá no sé cuál sería el siguiente paso para ellos, llevarlas a Israel. ¿Y cómo va a ampliar eso la guerra en la región? Sí, por ejemplo, los comunicados de las Fuerzas Armadas iraníes de esta mañana decían que habían atacado hangares de drones en una de esas bases de Jordania, y creo que afirmaban haber destruido al menos 12 drones MQ-9 en ese hangar. Así que son pérdidas enormes. También hay otro comunicado de las Fuerzas Armadas iraníes que dice que se destruyeron F-15 en sus hangares, en otra de esas bases de Jordania. Así que esto es enorme, y ahora hay que añadir el video. Vi un video hace apenas unas horas de soldados estadounidenses grabando dentro de la base de Muwafaq al-Salti, en Jordania, mientras los misiles iraníes les llovían encima. Esos soldados estaban totalmente aterrorizados, intentando encontrar refugio. Y por último, esta mañana también hemos visto informaciones en periódicos estadounidenses que dicen que al menos 600 soldados estadounidenses han resultado heridos en los últimos días y han sido trasladados a hospitales en Alemania. Eso es 6 veces más de lo que ha reconocido el ejército estadounidense. Y creo que incluso esa cifra de 600 probablemente sea muy baja, viendo la destrucción masiva de las zonas de los cuarteles, pero los comedores donde comen los soldados y sus oficinas. Y recuerden que todos esos espacios que Estados Unidos construyó en Asia Occidental no tienen instalaciones de búnkeres subterráneos, porque Estados Unidos no está acostumbrado a que nadie dispare contra sus bases, y eso nunca había ocurrido antes. Así que Irán está haciendo algo que nadie ha hecho antes. Jordania, como mencionabas, pasó a tener una importancia enorme para el mando, el control y el despliegue de las operaciones militares estadounidenses contra Irán, después de que Irán destruyera gran parte de las bases de primera línea en la península arábiga, en Bahrein, Qatar, los Emiratos y Kuwait, durante la Guerra de 40 días. Estados Unidos trasladó a Jordania sus centros de mando y control, y concentró allí su campaña aérea, con aviones que despegaban principalmente desde Jordania. Ahora, al atacar Irán, esa infraestructura de forma tan intensa está obligando a la Fuerza Aérea estadounidense a replegarse. Y les preocupa demasiado utilizar aeropuertos y pistas de aterrizaje israelíes, porque Irán también los atacaría. Además, hasta ahora, los estadounidenses quieren mantener a Israel fuera de esta guerra. ¿Y cuál es entonces la alternativa para Estados Unidos? La alternativa para Estados Unidos es empezar a utilizar las bases de Chipre, Creta y Bulgaria como puntos de despliegue para campañas aéreas contra Irán. Y esta mañana, de nuevo, leemos en los periódicos de Europa y de Estados Unidos que Estados Unidos acaba de firmar un acuerdo con Bulgaria para permitirle utilizar no solo las bases de la OTAN allí, a las que ya tenía acceso, sino también los propios aeródromos de la Fuerza Aérea Búlgara y los aeropuertos civiles para estacionar sus cazas y sus aviones cisterna. Así que creo que muy pronto veremos a Irán perseguir a la Fuerza Aérea estadounidense hasta sus zonas de despliegue en la retaguardia, en Creta, Chipre y Bulgaria.